Vivo con mi padre en un lugar con cientos de casas, la mayoría más o menos abandonadas. He vivido aquí desde que era niño, unos 15 años. Cuando era pequeño, calculo que tendría unos 5 años, había un hombre viviendo en la casa justo enfrente de la de mi padre. Su nombre empezaba con P, así que lo llamaré así. P tenía ya más de 70 años. Era un veterano de guerra retirado y sabía muchísimo sobre hierbas, botánica y otras cosas raras. También era recolector de chatarra, no de forma extrema, pero sí tenía un montón de objetos extraños, como docenas de trolls de cerámica fuera de la puerta de su casa y cosas así, ya saben, cosas raras. Además, su manzano daba las manzanas más grandes que he visto. Corrían rumores de que P usaba sus propias heces como fertilizante, aunque probablemente no fuera cierto. P casi no hablaba con nadie. La gente no sabía mucho de él, aunque mi padre era una excepción. Como mi padre es bueno tratando con la gente, de vez en cuando lograba charlar un poco con P. Aún así, siempre me decía que me mantuviera alejado de él. Pasaron los años y P murió cuando yo tenía alrededor de 11 años. Mi padre me lo dijo el mismo día. Un par de días después, la madre y la hermana de P vinieron a limpiar la casa y a llevarse lo que era suyo. La madre de P era muy anciana, como ya te imaginarás, y eso hacía que limpiar la casa fuera difícil. Además, estaban naturalmente tristes por la muerte de P y no tenían muchas ganas de hacerlo. Fue entonces cuando le ofrecieron a mi padre comprar la propiedad de P por una suma pequeña de dinero. Solo querían terminar con todo eso. Mi padre aceptó y compró la propiedad, incluyendo todo lo que había dentro de la casa. Pasó semanas limpiando ese lugar. Encontró muchísimas cosas rarísimas. Una de las cosas que encontró fue un scooter eléctrico, de esos de 2 ruedas que suelen usar los niños. Simplemente lo cargó y lo guardó en nuestro cuarto de almacenamiento. Cuando terminó de limpiar la casa, pasó tiempo poniendo papel tapiz nuevo y cambiando el piso para darle una mejor apariencia. Luego me dio la casa para que la usara en lugar de un cuarto. Sí, leíste bien. Tuve mi propia casa desde que era niño. Solo tiene 2 habitaciones y está justo enfrente de la casa de mi padre. En las semanas siguientes empezaron a pasar cosas misteriosas. Objetos aparecían fuera de lugar y por las noches se escuchaban ruidos extraños. Mi padre bromeaba diciendo que era el fantasma de P, y eso me incomodaba bastante a veces. Pero me hice el fuerte y traté de no pensar en eso. Algunas noches, cuando salía a orinar a los arbustos, sentía como si P me estuviera observando desde algún lugar. No sé cómo describir mejor esa sensación. Unas semanas después, mientras mi padre estaba de vacaciones, otro vecino lo llamó para decirle que la alarma contra incendios de nuestra casa se había activado. Mi padre le dijo dónde estaba el juego extra de llaves y el vecino entró, pero no encontró nada fuera de lo normal. Cuando mi padre regresó de vacaciones, fue a reconectar el agua, la electricidad y todo lo demás, y luego abrió el cuarto de almacenamiento. Dentro estaba el scooter eléctrico, con una llanta completamente quemada y un enorme agujero en la alfombra gruesa del piso. Esto era extremadamente extraño, ya que el scooter no puede encenderse sin la llave puesta en el encendido. Mi padre es electricista titulado, sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas. El scooter ni siquiera había sido probado, desde que lo sacó de la casa de P. Fue en ese momento cuando mi padre empezó a pensar seriamente que había algo paranormal relacionado con P. Me lo contó y yo me asusté bastante, pero aún así seguí durmiendo en mi nueva casa. Varias cosas pequeñas y espeluznantes siguieron ocurriendo, y tanto mi padre como yo estábamos convencidos de que el fantasma de P nos estaba molestando. Revisamos de nuevo todas las cosas viejas de P para ver qué más podíamos encontrar con una segunda inspección, y mi padre halló un pequeño letrero que decía Pewitched. Witched era el apellido de P. Mi padre decidió tomar el letrero y colocarlo en la casa, como una especie de muestra de respeto o para honrar al viejo. Lo hizo y, inmediatamente después de eso, las manifestaciones parecieron detenerse. Ninguno de los dos volvió a sentir esa presencia. Yo dejé de sentirme observado cuando salí a orinar afuera. Solo sentí que quería compartir esto con ustedes. Fui a venir aquí a hacer unas preguntas sobre un informe extraño que estoy revisando.
He agotado literalmente todos los recursos que se me ocurren, así que aquí estoy a la 1 de la madrugada. En realidad soy oficial de una rama de la Marina de los Estados Unidos que no voy a especificar, principalmente para no meterme en más problemas con los mandos superiores. Hace poco le di a una de nuestras fragatas unos cálculos erróneos, y eso terminó desperdiciando muchos recursos y tiempo. Supongo que debí haber puesto más atención a mis matemáticas, pero no voy a entrar en detalles porque no es importante. Voy a simplificar todo esto lo más posible para que puedan tener una idea clara, y me gustaría saber si alguno de ustedes ha oído de algo así. Me tienen retenido aquí en tierra, en una oficina diminuta sin ventanas, revisando informes atrasados de uno de nuestros equipos de buceo e intentando darle sentido. No son demolición ni SEALs ni nada parecido, solo una unidad de reconocimiento armada con lo que había disponible. Son buenos tipos, de verdad. Incluso conozco personalmente a 2 de ellos y ambos respaldan la historia. Es un caso viejo que nadie ha podido explicar, y la nueva administración está presionando mucho para obtener respuestas sobre cada centavo que se gasta. Esto ocurrió a principios de los años 2000, y tampoco puedo especificar la fecha. Nuestros hombres estaban frente a la costa de Yokosuka. Algo apareció en el radar de uno de nuestros submarinos, pero entraba y salía del contacto y se movía extremadamente lento. Probablemente pensaron que era un pedazo de escombros, dado que no podían fijarlo bien en el radar, lo que me hace creer que no era completamente metálico como un submarino chino o ruso, ni lo suficientemente grande para ser un submarino enemigo. Además, estaba solo a unos 30 metros de profundidad y mantenía ese nivel. Aún así, algún almirante tuvo un ataque de furia por ello, con razón, y enviamos al equipo de buceo para identificarlo y, si era necesario, remolcarlo después en caso de que fuera material peligroso o algo así. Cuando el equipo de buceo se acercó a esa cosa enorme, dijeron que medía unos 30 metros de ancho y unos 20 o 25 de alto. Tenía una cantidad considerable de musgo y porquería enredada, además de cuerdas viejas y cadenas colgando. Uno de los hombres me dijo que creyó ver algo parecido a un arpón incrustado, pero no se acercaron demasiado porque pensaron que podría tratarse de una mina antigua abandonada. Eso me molestó, porque las minas no suelen flotar así, y esta cosa se mantenía prácticamente en el mismo lugar a pesar de las corrientes. Me dijeron que se movía un poco, pero yo atribuí eso a todas las algas y basura adheridas. En el informe dicen que uno de los más jóvenes se acercó un poco más para tomar una fotografía, quizá a unos 15 o 20 metros, lo cual ya es demasiado cerca si de verdad fuera una mina. Siento que inventaron lo de la mina para cubrir el hecho de que la cosa les dio un miedo terrible, pero no voy a juzgarlos. Este tipo se acerca bastante y empieza a iluminarla con su linterna. Informó que vio una especie de material escamoso y metálico debajo de los percebes y la suciedad. Cuando el haz de luz alcanzó la parte frontal de la cosa, frontal en el sentido de la dirección en la que se movía, si es que tenía un frente, dijo que la parte inferior del frente se movía arriba y abajo, como si fuera la boca de un pez. Creo que ya saben a dónde voy con esto, pero escúchenme porque se vuelve mucho más raro. Ellos estaban convencidos de que se trataba de algún tipo de chatarra a la deriva, como si hubiera una jaula metálica o algo alrededor. Uno de los más veteranos tuvo la brillante idea de pasar por debajo para identificar las cuerdas y las cadenas, y escribió en su informe que eran realmente antiguas. Tan antiguas como de antes de que existieran los barcos metálicos. Me suena a tontería, porque no sé cómo podría saber eso, pero voy a seguirle el juego. Dijo que empezó a darse cuenta de que aquello parecía una tubería enorme o algo así, enrollada en muchos nudos. Como uno de esos juguetes de resorte, pero extremadamente enredado y con el alambre muy grueso, parecido a un gusano. Aquí es donde se vuelve realmente extraño. Dijo que, aunque estaba enrollado en una gran bola, también se movía dentro de sí mismo, como si estuviera impulsado por algo, o lo que probablemente quiso decir, vivo. El líder de la unidad identificó varias cosas en movimiento en la parte trasera y superior del objeto, y de inmediato supo que eran piojos de ballena. Si no saben qué son esas cosas repugnantes, búsquenlas, aunque mejor no. En fin, el tipo dice que tenía varios piojos de ballena adheridos, pero eran mucho más grandes de lo normal, ya que podía verlos desde 10 o 15 metros con una linterna. Yo diría que eso los haría de unos 30 o 60 centímetros cada uno, lo cual implicaría una especie completamente nueva, porque no tengo ni idea de que existan piojos de ballena gigantes. Volviendo al tipo joven. Estaba jugando con la linterna, apuntando por toda la cosa, cuando ésta empezó a moverse de forma errática.
Se contrajo y encogió un poco, y luego se expandió bastante. El equipo se dispersó y se reagruparon detrás de ella, y observaron cómo comenzaba a desenrollarse un poco y a sacudirse de un lado a otro. Aquí fue cuando empecé a rascarme la cabeza, porque no tengo idea de qué podría causar algo así. El equipo retrocedió unos 20 metros y observó. Dijeron que empezó a moverse por todos lados, y tenían miedo de que subiera nadando y chocara contra ellos. El líder de la unidad era un tipo duro, así que se quedó mirando, y jura por su vida que había algo succionando a los extraños piojos de ballena en el extremo del tubo. Esta vez bajaron más y lo encontraron mucho más profundo, como a 50 o 60 metros. Decidieron no bajar a esa profundidad porque literalmente los mataría, así que el líder de la unidad, como un imbécil, les dio permiso de dispararle 1 o 2 veces. El equipo se alejó, los 2 tiradores apuntaron y, uno por uno, dispararon varias veces. Solo un disparo dio en el blanco. Intenta dispararle a algo tan profundo bajo el agua y verás lo difícil que es. El disparo apenas lo rozó, pero el tirador que acertó informó que vio cómo la cosa se estremecía tras el impacto, y definitivamente hubo sangre después. El líder de la unidad informó que entonces esa maldita cosa comenzó a estirarse. Se desenrolló por completo y reveló ser una criatura larga, parecida a una lombriz de tierra gigante. Luego, de la nada, se lanzó directamente contra el equipo de buceo. El segundo tirador perdió una aleta cuando pasó junto a él. La aleta está guardada en un almacén de evidencias en la base en la que estoy, y las marcas de dientes son lo más extraño que he visto en mi vida. La aleta parecía haber sido destrozada por navajas. No podía contar el número de marcas de dientes, y daba la impresión de que tenía varias filas. Sorprendentemente, no se llevó al buzo con él. Atravesó la aleta como si fuera mantequilla. Estas aletas están hechas de un plástico bastante resistente, así que eso me sorprendió. El líder de la unidad dijo que fue como si un tren subterráneo en miniatura hubiera pasado a su lado, y casi le arrancó la manguera. Dijo que se desenrolló por completo en unos 3 segundos y luego giró sobre sí mismo en el agua, probablemente para ganar impulso, y después se lanzó directamente hacia ellos. No conozco ninguna criatura submarina que pueda hacer algo así ni que tenga la capacidad de lanzarse de forma tan precisa contra un objetivo desde una distancia tan grande. Los 5 lo vieron subir directamente hacia la superficie, y el bote de observación dijo que alcanzaron a ver parte de un tubo largo enrollándose en la superficie del agua. Siguió enrollándose hasta que una punta pequeña y delgada al final se hundió directamente hacia abajo. El equipo se apartó y la cosa pasó disparada junto a ellos, girando de forma plana y descendiendo lentamente. Lo perdieron de vista después de unos 40 segundos, y el informe explica que pudo haber medido alrededor de 90 metros de largo, tal vez más. En el folclore mexicano, un nahual es un cambiaformas, algo así como un skinwalker, y mi familia tiene una cabaña junto al bosque donde pasan muchas cosas raras. Tenía 13 años cuando mi papá me llevó de campamento a un par de kilómetros de la cabaña, en un bosque de México. Se hizo tarde y le echamos arena a la fogata. A las 2 de la mañana me despertó algo afuera del campamento. El viento sopló tan fuerte que volvió a encender la fogata. Mi papá me dijo que volviera a dormir, pero pude ver que estaba nervioso. Me di la vuelta y vi la sombra de una figura humanoide junto a la fogata. Casi me cagué del miedo, éramos las únicas personas en kilómetros a la redonda. Esa cosa se quedó casi 2 horas merodeando alrededor y haciendo ruidos extraños. En la mañana empacamos todo y le dijimos a todos por qué regresamos tan temprano. De toda la gente, solo el guardabosques nos creyó, porque ya habían llegado otros asustados antes. El año pasado, mientras hacía senderismo con un amigo a unos 8 kilómetros del lugar de la primera historia, encontramos un pequeño cementerio del pueblo. De repente todo quedó en silencio, sin pájaros ni viento, solo el sonido de ramas cayendo de los árboles. Seguimos caminando y escuchamos la voz de una mujer hablando. Pensamos que podían ser otros excursionistas y no le dimos importancia. Se hizo tarde y empezó a llover, así que regresamos a la cabaña. Cerramos todas las puertas, porque México. Al despertar por la mañana, todas las puertas de la casa estaban completamente abiertas. No se habían llevado nada, todo estaba en su lugar, solo había tierra y lodo que llegaba hasta los dormitorios. Ni madres. La siguiente vez dormí junto a un arma. La imagen está relacionada con el cementerio de la segunda historia.
Así que existe este conjunto de buenas historias en un archivo ruso de creepypastas, basadas en relatos contados por el abuelo de un anónimo que trabajó como inspector de policía en la Unión Soviética y en la Rusia de los años 90. Estas historias son básicamente publicaciones que ese anónimo hizo en uno de los image boards rusos hace muchos años. Hasta donde sé, no existe traducción al inglés de estos relatos, aunque son bastante buenos y están basados en casos policiales reales en los que trabajó el abuelo de ese anónimo. Como hablo ruso, me preguntaba si algunos anones de aquí les gustaría que los tradujera. Pregunto porque hay una cantidad enorme de texto y no quisiera hacer todo ese trabajo si a nadie le interesa esto. Hoy en día ni siquiera sé bien de qué va /x/. Bueno, señores, he logrado encontrar un cable para mi cámara digital barata, lo que significa que ha llegado el momento de algunas historias interesantes. Como ya dije, mi difunto abuelo sirvió en la milicia en la Unión Soviética y hasta finales de los años 90. Para ser más precisos, era inspector en la única comisaría de milicia de un pequeño pueblo cerca de Moscú. Era un hombre reservado y solemne, pero cuando le preguntabas por su trabajo solía volverse más hablador. En mi opinión, el trabajo era lo único que realmente amaba en esta vida. Así que cuando yo era más joven, y ya me interesaban las cosas paranormales, pasaba muchas tardes en su cocina preguntándole por los casos más interesantes de su carrera. Después de que mi abuelo murió, encontré un cuaderno grueso que aparentemente usaba como una especie de diario y que guardaba en su despacho personal. En ese diario había una colección de sus casos más, digamos, curiosos. Logré que mi abuela me lo prestara varias veces y, al leerlo, siempre pensaba en mi abuelo como si fuera un matemático. Nada de estilo literario, nada de opiniones personales. Solo hechos fríos y confirmados, como el lugar donde se encontró un cadáver, la evaluación del criminólogo, sospechosos y cosas así, algunas teorías y un par de notas. Creo que seguía trabajando en esos casos en su tiempo libre, intentando resolver esos enigmas. La mayoría de sus notas coincidían con historias que me contó cuando yo era niño, pero también había algunas de las que nunca me habló. Si de repente disfrutan alguna de estas historias, incluso podría visitar a mi abuela y pedirle que me deje revisar algunas páginas de ese diario, leer sobre casos que no conozco bien y tomar algunas fotos de los antiguos escenarios de los crímenes. Más adelante incluso podríamos intentar adivinar qué fue lo que pasó allí. Como ya dije, quería escribir algún tipo de libro sobre estos casos, así que les proporcionaré algunas fotos que ya tengo junto con notas adicionales. Pero no esperen que todas las fotos sean de escenas exactas de crimen, por razones obvias. En algunos casos fui demasiado cobarde para entrar en ciertas casas, porque los vecindarios aquí, y el pueblo en general, están llenos de ciertos elementos criminales, y si entras en algún hostal de mala muerte lleno de exconvictos y drogadictos, puede que simplemente no salgas de ahí. Además, algunos lugares ahora tienen interfonos. También añadiré que no habrá popobaguas, ni descripciones coloridas de monstruos ni cosas por el estilo. Muchos casos tienen serios matices místicos, pero con algo de imaginación probablemente puedan explicarse dentro del marco de fenómenos habituales. Lo que sí puedo prometer es un poco de noir, desmembramientos y el romanticismo de escaleras de edificios impregnadas de orina. Ah, y también les pediría que no se molesten demasiado por la calidad de mis fotos. No soy fotógrafo y en lugar de una cámara decente tengo esta porquería digital. Bueno, empecemos. El primer caso del que quiero hablar ocurrió en 1993, y es particularmente interesante porque nadie logró explicar qué pasó allí. Añadiré algunas fotos a este relato. La primera muestra el edificio de departamentos donde ocurrió, la segunda el lugar exacto donde se encontró el cuerpo, en la segunda escalera, entre el tercer y el cuarto piso, por si a alguien le importa ese detalle. Así que, alrededor de las 10 de la noche, un grupo de investigación operativa fue llamado por el reporte del hallazgo de un cadáver. En este pequeño pueblo, dicho grupo consistía básicamente en policías comunes, pero normalmente incluía a un investigador y a un perito criminólogo. Esto es lo que vieron en esa escalera. Un cuerpo humano perdiendo una enorme cantidad de sangre, con la cabeza separada del torso y tirada no muy lejos, y laceraciones que parecían, según mi abuelo, como si alguien se lo hubiera masticado. Su ropa, que consistía en pantalones deportivos, un suéter y pantuflas, estaba desgarrada en una docena de lugares, además de haber varias heridas menores en la piel expuesta. Fue evidente de inmediato que el cadáver era reciente, lo cual fue confirmado por el criminólogo en el lugar. El rigor mortis aún no había comenzado, lo que indicaba que habían pasado menos de 2 horas desde la muerte.
Esto se confirmó más tarde durante el interrogatorio de la inconsolable viuda de la víctima, que vivía en el cuarto piso y cuya puerta estaba a unos 3 metros del cuerpo. Por cierto, ella fue quien encontró y reportó el cadáver. La viuda era claramente alcohólica y ya estaba bastante ebria, pero aún así proporcionó algo de información. Su esposo salió del departamento alrededor de las 9:30 de la noche para tirar la basura. Cuando pasaron 15 minutos, empezó a preocuparse pensando que se habría quedado charlando con sus compañeros de bebida, que solían sentarse cerca de la entrada del edificio. Las ventanas de su departamento no daban vista al patio, si mal no recuerdo, así que decidió bajar ella misma a buscarlo. Pero en cuanto salió de su departamento vio el cuerpo desfigurado de su marido en un charco de sangre. No pudo aportar más detalles en interrogatorios posteriores. Ahora viene la parte interesante. Los interrogatorios a otros habitantes del edificio no aportaron absolutamente ninguna información adicional. Ni una sola persona oyó alboroto, gritos o sonidos de pelea. Nada. Y eso considerando las pésimas puertas sin aislamiento acústico que se usaban en esa época. También había, efectivamente, un grupo de borrachos sentados en el porche de la planta baja. Según ellos, llevaban ahí desde alrededor de las 8 de la noche y, en todo ese tiempo, solo una anciana del primer piso y una madre soltera del segundo entraron al edificio. Ambos aseguraron no haber oído ni visto nada. Durante ese tiempo, ninguna persona salió del edificio. Mi abuelo sospechó casi de inmediato de algún perro grande. ¿Qué otra cosa podría desmembrar a una persona de esa manera en medio de una zona habitada? La investigación posterior reveló que había 2 dueños de perros en ese edificio, pero sus animales no eran ni de lejos lo suficientemente grandes como para causar heridas así, lo cual también fue confirmado más tarde por el forense. La cabeza estaba separada del cuerpo, como si hubiera sido arrancada con los dientes de un animal grande. La columna estaba literalmente triturada en algunas zonas. Además, una de las piernas tenía marcas muy claras de mandíbulas. Según el forense, el patrón parecía deliberado, como si se hubiera dejado intencionalmente. Cada diente de la mandíbula superior e inferior dejó una marca limpia, algo que casi nunca ocurre en la práctica forense normal. Las mandíbulas eran similares a las de un perro, pero de uno realmente grande, y había 48 marcas de dientes, mientras que los perros normales tienen 42, a veces un poco más o menos, pero rara vez con tanta diferencia. Un par de comentarios míos. Un perro grande es capaz de separar la cabeza de un hombre adulto en 15 o 20 minutos, puedo confirmarlo como dueño de un perro grande, pero habría muchísimo ruido y gritos. Está bien, si el perro lograra destrozar las cuerdas vocales en el primer ataque, no habría muchos gritos, lo cual es posible considerando el tamaño de esas mandíbulas. Pero ¿cómo es que nadie notó a un perro enorme sin dueño entrando o saliendo del edificio? Animales así suelen ser recordados. Otra cosa extraña es que la sangre solo se encontró cerca del cuerpo. No había sangre en las escaleras, ni arriba ni abajo. Como si primero lo hubieran colocado en el suelo y luego le hubieran arrancado la cabeza tranquilamente y en silencio. Mi perro atacó una vez a un perro callejero y hubo sangre por todas partes, le chorreaba de las mandíbulas y el pecho durante todo el camino de regreso a casa, y recordemos que un humano tiene mucha más sangre que un perro. Aquí no hubo nada de eso, todo estaba extrañamente limpio. Así que tenemos algo grande que apareció en una escalera entre pisos, masticó la cabeza de un hombre adulto en silencio, dejó múltiples heridas sin señales de resistencia y luego desapareció. Oficialmente, el caso se explicó como un ataque de un perro salvaje y se cerró sin más, no sin antes informar a los capturadores de perros locales que debían hacer mejor su trabajo en el futuro. Esta historia también ocurrió alrededor de 1993 en ese mismo pequeño pueblo cerca de Moscú. Intenté buscar información en internet y fracasé, y nunca he oído a nadie hablar de esto en el pueblo, así que no veo razón para mencionar el nombre. Mi abuelo trabajaba en la militsilla local y le pregunté muchas veces sobre este caso, así que supongo que no lo imaginé del todo, aunque yo tenía unos 4 años entonces y mis recuerdos son algo borrosos. En aquella época, jóvenes mujeres empezaron a desaparecer en el pueblo. Chicas completamente normales, no novias de criminales ni nada por el estilo, según mi abuelo. En un solo mes desaparecieron 6. Y luego desapareció la 7ª. Su padre era entrenador en un club local de boxeo, popular tanto entre deportistas como entre matones del lugar. Con un grupo de sus alumnos y amigos que estaban dispuestos a ayudarlo, organizó una especie de patrulla civil destinada a buscar a su hija y evitar secuestros similares en el futuro.
Una noche, esta milicia improvisada escuchó ruidos fuertes desde el exterior. Corrí a la ventana y vi a mi madre y a mi padre mirando a un grupo de hombres que intentaban ensanchar una pequeña ventana de un sótano justo debajo de la nuestra, en el primer piso, usando mazos. Según los hechos que me contó mi abuelo, algunos miembros de una de esas patrullas vieron a 3 hombres cargando algo grande hacia ese sótano. Corrieron tras ellos, pero los 3 lograron cerrar la pesada puerta metálica del sótano antes de ser alcanzados. Más tarde supe que también habían levantado una barricada con basura del interior cuando se dieron cuenta de que la patrulla iba en serio. Los hombres de la milicia llamaron a los demás y entraron al sótano por esa ventana, donde encontraron a esos 3 sujetos armados con cuchillos y el cuerpo ya desmembrado de una chica. Hoy sé que también había un libro escrito a mano en un idioma desconocido, que aparentemente se perdió o fue robado directamente de la caja de evidencias, una sierra para metal y el cráneo de un perro. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de símbolos dibujados con tiza, la mayoría destruidos bajo los pies de las 2 docenas de boxeadores que entraron al sótano, pero al parecer no se perdió nada de valor. Cuando llegó la policía, los 3 hombres ya habían sido brutalmente golpeados por los boxeadores. 2 quedaron lisiados de por vida y 1 murió. Algunos boxeadores recibieron cortes superficiales. Los interrogatorios hechos por el padre enfurecido no dieron resultados, lo mismo que los interrogatorios posteriores de la milicia. En ese sótano se encontraron muchas manchas de sangre, de distintas personas y acumuladas durante un largo periodo de tiempo. Como era de esperar, no se encontraron más cuerpos, aunque se peinaron todos los vecindarios y un bosque cercano. Los 2 sobrevivientes guardaron silencio. Pensándolo bien, esos tipos parecían unos enfermos mentales jugando a la necromancia, y aún así lograron ocultar muy bien los cuerpos. Imaginen lo que podría hacer alguien más inteligente y sin problemas mentales. Me topé con estas fotos, así que supongo que contaré este caso. Debo advertir que a algunos puede no parecerles tan aterrador, pero siempre me ha cautivado, hay algo en él. Además, una vez vi unas pequeñas luces en ese bosque por la noche y casi me muero del susto. Será más largo que el primero, y prepárense, porque no tengo idea de cuánto durará este. Ocurrió en el invierno de 1995. Una tarde, alrededor de las 8, un visitante extraño llegó a la comisaría local de la milicia. El sacerdote de la iglesia local, que, por cierto, está en medio de la nada. Vino a reportar amenazas que llevaba recibiendo desde hacía algún tiempo. Trajo consigo varias notas, escritas en hojas arrancadas de un cuaderno, con letras torcidas y llenas de errores ortográficos, de los que el policía de guardia se burló al principio. No se rió por mucho tiempo. Según el sacerdote, recibía esas notas regularmente en su buzón, primero cada 3 días y luego todos los días, lo que lo llevó finalmente a denunciarlas. Al preguntarle si quería añadir algo más, dudó y dijo que recientemente había empezado a oír sonidos de palmadas en su departamento, como si alguien golpeara el linóleo del pasillo y la cocina con las manos desnudas, de forma muy clara. Cuando le preguntaron si había revisado qué era, respondió que tenía demasiado miedo para salir de su habitación y que solo rezaba a Dios esperando su protección. Estaba claramente preocupado de que pensaran que estaba loco, y en la comisaría efectivamente lo creyeron así, pero aún así se aceptó el reporte de manera oficial. Era un período ocupado para la milicia y, como el sacerdote no parecía estar bien de la cabeza, el caso y las notas fueron olvidados por un tiempo. Alrededor de una semana después, un grupo de investigación operativa recibió una llamada. En el bosque, a unos 200 o 250 metros de profundidad, en un claro, se había encontrado un cuerpo. Y no cualquiera, sino el del propio sacerdote. El estado del cadáver era terrible. Casi todo el tejido muscular de brazos y piernas había desaparecido, el cuerpo presentaba livideces y manchas, y los rasgos faciales estaban deformados por la descomposición. Fue reconocido rápidamente solo gracias a su cruz, su cabello largo y su barba. Más tarde se concluyó que había muerto entre 7 días y medio y 8 días antes del hallazgo. Además, su cuerpo había estado claramente guardado en un lugar cerrado durante algún tiempo, ya que no se habría descompuesto tanto con el frío invernal. Esto fue confirmado por el anciano que encontró el cuerpo, quien paseaba a su perro todos los días por la misma ruta del bosque y solo lo descubrió esa mañana. También, y esto fue especialmente extraño, muchas de las huellas alrededor del cuerpo parecían huellas de manos humanas. No se parecían a huellas de manos, eran huellas de manos. Era simplemente ridículo en ese punto, citando a mi abuelo.
Había un rastro de estas huellas que se adentraba en el bosque, curiosamente no por el sendero despejado, sino alrededor de él, sobre los montículos de nieve. No había evidencia de que el cuerpo hubiera sido arrastrado. Las demás huellas pertenecían al anciano y a los policías. La noche anterior había habido una fuerte nevada, que habría cubierto cualquier rastro, así que el cuerpo claramente no llevaba mucho tiempo allí y no había llegado por sí solo. Los interrogatorios al anciano, a los residentes cercanos y a los guardias de una cooperativa de garajes próxima no aclararon mucho. El anciano insistía en que había encontrado cadáveres de animales en ese claro. Perros, gatos, ratas, cuervos y otros. Lo había reportado muchas veces a la militsilla, pero no se había hecho nada y él mismo tuvo que enterrarlos. También compartió su teoría sobre satanistas con los investigadores. El lugar estaba lejos de todo, las casas más cercanas estaban a unos 600 o 700 metros, lo mismo que la cooperativa de garajes. No se vieron autos detenerse cerca, ni personas sospechosas, ni siquiera gente común cargando bolsas grandes. Nada en absoluto. Fue entonces cuando alguien recordó las notas. Las primeras eran simples amenazas, cosas como renuncia a tu fe o te mataremos. Las posteriores eran más interesantes. Quítate la cruz o alimentarás al hambriento contigo mismo, citaba mi abuelo de memoria. Había más, pero no recordaba el contenido exacto. Todas estaban llenas de errores ortográficos. Hasta donde sé, no se realizó un análisis de caligrafía, pero las notas fueron entregadas a peritos para buscar huellas dactilares, mientras los investigadores decidían visitar el departamento del sacerdote. La puerta no estaba cerrada, aunque no había señales de entrada forzada. Recordando las palabras del sacerdote sobre las palmadas en el suelo, se revisó el linóleo del pasillo y la cocina, sin muchas esperanzas de encontrar huellas, pero hubo un éxito repentino. Varias huellas claras de manos. Eran enormes, definitivamente no pertenecían al sacerdote. Según mi abuelo, los dedos parecían de un herrero o un martillador. Aparte de eso, todo en el departamento parecía en orden. Los objetos de valor evidentes, como los iconos, seguían allí. No había forma de saber si faltaba algo, ya que el sacerdote vivía solo y no tenía parientes, pues era huérfano. En resumen, las huellas de las notas eran idénticas a las del suelo, pero ni la comisaría local ni los archivos regionales más grandes tenían registros de esas huellas. Mientras tanto, el informe forense indicaba que los músculos de brazos y piernas no habían sido comidos por animales, sino retirados con precisión quirúrgica, usando un bisturí o un cuchillo pequeño y muy afilado. No se encontraron heridas adicionales ni rastros de venenos conocidos. La militsilla comenzó a interrogar a los miembros de la parroquia. El sacerdote no había sido visto allí desde el día en que reportó las amenazas de muerte. La conclusión obvia era que desapareció después de visitarla, ya que fue después del servicio vespertino. Así que ocurrió en el camino a casa o en su departamento, considerando que se encontró abierto. El interrogatorio a los vecinos reveló que probablemente no regresó a casa ese día. Una anciana incluso dijo que fue a su puerta alrededor de las 9 de la noche para pedirle consejos sobre la vida, pero nadie abrió. No oyó sonidos sospechosos ni vio personas extrañas. Parecía un callejón sin salida. Se revisó a todos los inválidos locales, por si acaso. Los investigadores intentaron trabajar ese extraño ángulo de las huellas de manos. Primero revisaron a quienes vivían cerca y, tras Chechenia y Afganistán, había muchos. Al final, la militsilla revisó a casi todos los inválidos del pueblo, sin encontrar coincidencias. Para entonces no esperaban resultados, así que lo atribuyeron a probables cultistas locales, algo fácil de hacer en esa época por el caso ocurrido años antes. Incluso interrogaron a los 2 hombres capturados 2 años atrás, sin resultados. Tal vez fueron amigos de ellos, pero lo dudo, ya que el modo de operar parece muy distinto. Si el sacerdote no hubiera sido ignorado cuando acudió a la comisaría, quizá habría contado algo más y eso podría haber llevado a resolver el caso, pero tenemos lo que tenemos. Y, en mi opinión, huele bastante a misticismo. Por cierto, aquí hay otra foto del lugar tomada alrededor de las 11 de la noche. Esas pequeñas luces de las que hablé al principio. Hacer zoom no dio resultados y el flash de mi cámara era tan brillante que me asusté y decidí irme por si alguien me veía. No es que sea un cobarde, pero ese bosque se vuelve realmente inquietante cuando conoces esta historia. Las luces están alrededor del claro. No son luces de cigarrillos, están demasiado lejos para verse así de claras. Tal vez pequeñas fogatas o luces de motocicletas, ya que no hay forma de que llegue un coche allí. Sigue siendo un misterio. Sigamos.
Probablemente no habrá mucho de paranormal en este último caso, porque la verdadera pregunta no es cómo alguien pudo hacerlo, sino por qué demonios alguien haría algo así. Ocurrió en 1991, una época dura. Los niveles de apatía y falta de profesionalismo en Rusia estaban por las nubes, lo cual influyó en este caso. Nadie estaba seguro del mañana ni del futuro del país. Todo comenzó con una llamada desde una dirección muy mala por una razón muy desagradable. El edificio de departamentos donde ocurrió puede verse en la foto. Desde que tengo memoria, ese lugar siempre fue considerado peligroso, no por fantasmas ni nada así, sino por razones mucho más simples. Era un antiguo dormitorio lleno de personas del nivel más bajo de la sociedad. Robos, apuñalamientos y asesinatos ocurrían allí con regularidad. Incluso yo llegué a ver las costumbres locales cuando era niño. Iba en bicicleta cerca de ahí cuando una cabeza humana salió volando por una ventana y cayó a unos 30 metros de mí, según rumores por una pelea entre drogadictos. Lo cuento para que se entienda la atmósfera del lugar y por qué no entré a tomar fotos. Sí, me oriné del miedo. Volviendo al tema, en uno de los departamentos del segundo piso una familia fue asesinada. Dicha familia consistía en una madre soltera, su hija de 7 años y, como se descubrió después, un bebé de 1 año. Eran extremadamente pobres y, según la anciana que vivía en el departamento contiguo, la pobre casi sufrió un infarto cuando descubrió los cuerpos. La madre no tenía trabajo, bebía sin parar y a menudo llevaba a casa a hombres sospechosos. La hija prácticamente no tenía hogar y nunca asistió a ningún tipo de guardería ni escuela. ¿Cómo logró sobrevivir un bebé en una familia así no está claro? Según mi abuelo, a todo lo que dicen esas viejas abuelas soviéticas hay que dividirlo entre dos si quieres acercarte a la verdad, pero aún así todo se veía bastante miserable. La puerta estaba entreabierta, lo que permitió que los cuerpos fueran encontrados. En cuanto a los cuerpos, a primera vista parecía un caso típico de violencia doméstica, aunque con un uso de fuerza excesivo. Alrededor de 30 puñaladas en cada cuerpo. Las heridas tenían al menos 2 días de antigüedad y la teoría del perito criminalista era que fueron infligidas cuando los cuerpos ya estaban muertos. La madre fue asesinada en la cocina. Había señales de lucha por todas partes. Muebles volcados, el asa del refrigerador arrancada, algunos platos rotos. Una botella de vodka inusualmente caro y algunas delicadezas ya en descomposición yacían de forma casi pintoresca sobre la mesa barata y deteriorada. La hija, al parecer, fue asesinada mientras dormía, ya que fue encontrada en su cama en posición fetal. No había señales de resistencia. En cuanto al bebé, no se encontró ningún rastro de él, excepto una reja infantil en la habitación de su hermana. La existencia misma del bebé solo fue corroborada por esa misma anciana y, más tarde, por otros vecinos. No había pañales, ni comida para bebé, ni carriola, ni certificado de nacimiento, nada, lo cual, considerando el estatus social de esa familia, podía ser posible. Pero incluso un registro superficial del departamento reveló muchas cosas interesantes. No solo el congelador estaba repleto de comida cara y alcohol, también había una suma muy grande de dinero escondida en el refrigerador. Literalmente varios fajos de billetes ocultos dentro de envoltorios baratos, que era una forma bastante común de esconder dinero y objetos de valor de posibles ladrones en esos tiempos. Pero, ¿qué hacían ahí, en el departamento de personas tan miserables? Eso planteó muchas preguntas, porque la conexión entre esos objetos de valor y las muertes era evidente. Interrogatorios posteriores a los vecinos y a los alcohólicos locales del patio aclararon 3 cosas importantes. En primer lugar, la mujer asesinada era popular, si sabes a lo que me refiero, y su puerta solía estar abierta. En segundo lugar, según numerosos testigos, en la última semana empezó a visitarla un hombre extraño. Claramente no era del lugar y, aunque las descripciones variaban ligeramente de testigo a testigo, todas dibujaban una imagen similar. Edad incierta, completamente calvo, siempre con el mismo traje marrón de 3 piezas, zapatos de charol y pajarita. En resumen, parecía estar cargado de dinero. Nadie pudo dar a los investigadores un solo rasgo distintivo de su apariencia física o de su rostro. Personas así rara vez, o nunca, visitaban ese lugar, y es una cuestión completamente aparte por qué nadie intentó robarlo o simplemente golpearlo, porque ese tipo de gente no era precisamente popular en esa casa, por decirlo de la forma más suave posible. Muchos lo vieron entrar al edificio y al departamento de la víctima, pero nadie lo vio salir. Otra cosa era su manera de hablar, interesante y poco común.
Según quienes hablaron con él, su discurso era florido, artístico, anticuado y extremadamente educado. Lamentablemente, nadie pudo recordar con precisión qué les preguntó, aunque todos recordaban que tenía preguntas. Tampoco era completamente inusual en un lugar así, ya que los habitantes solían estar borrachos o drogados. Fue visto al menos 3 veces durante la última semana, aunque para cuando llegó la militsilla no había sido visto allí desde hacía 3 días. Y, por último, el tercer dato importante. Desde el momento en que ese hombre empezó a visitar el edificio, la víctima dejó de recibir visitas y su departamento, por primera vez en años, quedó en silencio. Sin gritos, sin ruidos fuertes, sin llantos de bebé. Así que sí, la existencia del bebé finalmente fue corroborada por el testimonio de la mayoría de los vecinos, pero nadie recordaba que la mujer hubiera estado embarazada alguna vez. Luego los cuerpos fueron llevados al forense. Cuando los cargaban en el vehículo, parecía como si todos los huesos de esos cuerpos estuvieran rotos. Básicamente se comportaban como un par de muñecos de trapo. Una búsqueda posterior del departamento no proporcionó ningún detalle adicional. No había señales de entrada forzada ni rastros de sangre aparte de los de las víctimas. La botella de vodka y los vasos sobre la mesa, por supuesto, fueron revisados en busca de huellas, pero solo se encontraron huellas pertenecientes a la víctima. Las manijas de las puertas del departamento ofrecían una variedad tan salvaje de huellas que los peritos se agotaron comparándolas con lo que tenían en sus bases de datos. En cualquier caso, casi todas las huellas pertenecían a delincuentes locales de Baja Calaña que no habían visto a la mujer en al menos 2 semanas. El informe forense fue mucho más interesante. En efecto, las lesiones en los cuerpos fueron infligidas cuando las víctimas ya llevaban muertas alrededor de un día. Pero eso no era lo interesante. La autopsia mostró que todos los huesos de sus cuerpos, excepto el cráneo y las vértebras cervicales, se habían vuelto extremadamente frágiles y estaban gravemente dañados por quién sabe qué. Ciertamente no estaban rotos por traumatismo contundente, ya que no había rastros de tal daño en los cuerpos, sin mencionar que sería un proceso agotador romper cada hueso diminuto del cuerpo humano, y además los cuerpos se verían como un par de sacos de carne ensangrentados. El daño en los huesos le recordó a un experto local de la militsilla los efectos del ácido fluorhídrico altamente concentrado, pero había 2 grandes problemas con esa teoría. Primero, un ácido fluorhídrico de tal concentración habría dejado quemaduras químicas extremas. Considerando que todos los huesos de la madre y la hija estaban gravemente dañados, tendrían que haber sido sumergidas en ese ácido para lograr tal efecto, y no había rastros superficiales de eso. Segundo, ese ácido deja un rastro químico tan característico en el cuerpo humano que las pruebas sin duda lo habrían identificado, pero la única anomalía en los huesos era una falta crítica de calcio, y nada más. Mientras se realizaban las pruebas, llegó una llamada de uno de los testigos interrogados anteriormente. Había visto al sospechoso entrar en la sala de calderas cerca del edificio. Sin perder tiempo, mi abuelo tomó a 2 operativos y fue al lugar. La puerta del recinto de la caldera estaba efectivamente abierta, si había sido forzada por el sospechoso o dejada sin cerrar por trabajadores descuidados nunca se supo, aunque según las normas esa puerta debía estar cerrada. En las fotos se puede ver esa caldera. Perdón por no haber intentado entrar. Ahora hay un candado real colgando y trepar muros de concreto con alambre de púas no es mi idea de diversión. Mi abuelo llegó allí y se encontró con 2 mujeres de mediana edad que trabajaban dentro. Por cierto, según las normas deberían haber estado trabajando 5 o 6 personas en todo momento, lo cual probablemente explica por qué algo explotó ahí cuando yo era niño. Las mujeres estaban visiblemente nerviosas y no actuaban de manera normal, como si tuvieran miedo. Cuando se les preguntó por el sospechoso, se rieron nerviosamente y negaron saber algo de él. La forma en que intentaron engañarme fue bastante caricaturesca, según mi abuelo. En ese punto, a mi abuelo no le importaron demasiado. Dejó a uno de sus operativos vigilando la entrada principal y a esas 2 mujeres, y se llevó al otro para registrar el área con más eficacia. El edificio estaba bastante deteriorado. Como se ve en las fotos, es muy antiguo y de varios niveles. Había humedad y óxido por todas partes, y solo una de cada 10 bombillas funcionaba, así que tuvieron que usar linternas. En un rincón lejano del edificio, uno que probablemente nadie había visitado en años, encontraron la chamarra suelta del bebé, colgada entre las tuberías entrelazadas. Mi abuelo y su subordinado comenzaron a buscar frenéticamente por todo el lugar, literalmente revisaron debajo de cada tubería, pero no encontraron nada más.
Ni siquiera el perito criminalista que llegó después tuvo suerte con huellas o rastros de ningún tipo. La chamarra del bebé no tenía rastros de sangre ni ninguna otra marca. Estaba tan limpia como si acabara de ser lavada. Las dos mujeres fueron llamadas más tarde para ser interrogadas. Una de ellas siguió insistiendo en que no había visto ni sabido nada, y la otra desapareció después del primer interrogatorio. Según su marido, un borracho melancólico, simplemente se fue de casa sin empacar ninguna de sus pertenencias. A pesar de todas las preguntas que la militsilla le hizo a su esposo y a sus compañeros de trabajo, a pesar de revisar todas las posibles conexiones, nada dio resultado. A todos los efectos, esas mujeres eran completamente normales. Incluso se tomaron sus huellas dactilares y se compararon con las encontradas en el departamento de la víctima, pero, como era de esperarse, no hubo coincidencias. En ese punto, el caso llegó a un estancamiento total y parecía que no quedaba nada más que investigar. De repente, un mes después, llegó otra llamada desde el mismo edificio, de la misma anciana que había encontrado los cuerpos. Según ella, se oían sonidos débiles de llanto provenientes del departamento sellado donde ocurrieron los asesinatos. Un grupo operativo e investigador acudió al lugar. Mi abuelo me dijo que casi podía sentir físicamente lo surrealista de la situación. La puerta sellada del departamento no tenía señales de entrada forzada, y mi abuelo efectivamente oyó un llanto tenue de bebé desde dentro. Les tomó media hora entrar, y en efecto, encontraron a un bebé. Solo que no tenía ojos. No había sangre ni nada parecido. Simplemente no tenía ojos. Más tarde se descubrió que habían sido extirpados quirúrgicamente de las cuencas. Una fina capa de piel rosada cubría los lugares donde deberían haber estado los ojos, con pequeñas cicatrices, como después de una cirugía plástica. No se encontraron otras lesiones ni patologías. Si tienes curiosidad por su destino, primero fue llevado a un hospital infantil y luego a un orfanato para bebés. No sé qué fue de él después, pero sospecho que tuvo una vida muy infeliz, aunque me pregunto si le ocurrió algo más extraño. Así que así están las cosas. Estoy cansado como la mierda de escribir todo esto, pero aún así añadiré la teoría de mi abuelo y un par de pensamientos propios. Su teoría era que el bebé fue básicamente comprado a su madre alcohólica por ese tipo del traje de 3 piezas. Pero algo salió mal en el trato y eso llevó a que matara a la madre y a la hija como testigo. El método del asesinato era mucho menos claro. Supongamos que las puñaladas fueron una forma de desviar la investigación, aunque el asesino parecía demasiado inteligente como para creer que engañaría a los expertos, considerando que claramente sabía cómo no dejar rastros de su presencia, o bien para ocultar la forma en que una sustancia dañina para los huesos entró en el cuerpo. Las heridas en ambos cuerpos parecían muy aleatorias. Algunas partes estaban cubiertas de lesiones y otras quedaron intactas. Y, de nuevo, los expertos no tenían idea de qué tipo de veneno podría causar tal efecto sin dejar ningún rastro. Luego está la pregunta de quién dejaría una suma tan grande de dinero junto a un cadáver. Realmente había una cantidad absurda de dinero ahí, y solo una mujer pobre que bebía hasta perder la cabeza podría pensar que nadie lo encontraría. Pero el hecho es que el dinero estaba ahí. ¿Cómo encajar eso con las dos mujeres de la caldera? No tengo ni puta idea. Por cierto, la que se fue nunca regresó. Mi abuelo volvía a menudo a este caso y revisaba si había nueva información sobre su posible paradero. Supongo que alguien logró asustarlas muy bien. Pero ahora no hay forma de saberlo. Y no tengo idea de qué hacía la chamarra del bebé ahí. Luego está el bebé. ¿De dónde lo obtuvo la víctima? ¿Fue robado? ¿Abandonado en su puerta? Las cicatrices de algo como la extracción de ojos no sanan en apenas un mes, como sabrás. ¿Era otro bebé? Y si es así, ¿cómo y por qué? Además, quienes vieron al niño antes de todo esto afirmaron que tenía una marca de nacimiento en el lado derecho de la frente. El bebé sin ojos tenía exactamente la misma marca. Supongo que entrar al departamento sellado no fue un gran desafío, ya que el asesino podría haber tenido las llaves. Pero incluso sin eso, creo que hay muchas cosas misteriosas en esta historia. Eso es todo. Pueden lanzarme mierda porque este caso no tiene mucho de paranormal, pero créanme, el siguiente lo tiene de sobra. Primero que nada, tengo que decepcionarlos, porque la historia más paranormal tendrá que reservarse para después. No elegí el mejor momento para salir a tomar fotos. No solo casi me cago encima por un tipo espeluznante que andaba por ahí, sino que además la visibilidad era pésima. Aún así, algunas de estas fotos encajan bastante bien con otra historia.
Usen su imaginación para visualizar los lugares de los que voy a hablar, porque algunos están demasiado lejos, son demasiado inquietantes o ya no existen. Aún así, creo que este caso les va a gustar. Vamos con ello. Es 1992, el país sigue sacudido y mi abuelo aún sirve en la militsilla de nuestra ciudad. Un día llega a su comisaría un tipo raro, actuando de forma torpe y tímida, obviamente nervioso. Según mi abuelo, parecía un vagabundo borracho con ropa sucia y rota. A pesar de su apariencia, tenía pasaporte en regla y domicilio legal. En resumen, les contó esto. En una de las zonas más alejadas y peores de la ciudad, compuesta por un cooperativo de garajes y un depósito de trenes abandonado, sus amigos empezaron a desaparecer. No eran personas al azar, sino vagabundos de verdad que tenían ahí algún tipo de refugio donde se escondían de la vista de la gente. También había cerca un punto de compra de chatarra y cobre, lo que explica por qué enviaron a un emisario que sí tenía papeles legales en lugar de uno de los suyos, ya que nadie quería pasar la noche en el calabozo para borrachos o ser usado como chivo expiatorio para ayudar a la militsilla a cerrar casos sin resolver, algo que lamentablemente era bastante común en esos años. Según explicó, algo extraño estaba ocurriendo allí. Apenas 3 días antes, uno de los vagabundos se alejó de la fogata para orinar y simplemente nunca regresó. Unos 30 minutos después, sus compañeros encendieron palos y salieron a buscarlo con esas antorchas improvisadas. Nunca se sabe, podría haberse quedado dormido en una zanja o algo así. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron encontrarlo. Tampoco regresó al día siguiente ni al otro. No le dieron demasiada importancia, especialmente porque esa noche también desapareció una botella entera de vodka, lo cual, al parecer, era un bien lo suficientemente valioso como para justificar la huida repentina de su amigo. No se llevó ninguna de sus cosas, así que esperaban que volviera, listos para patearle el trasero. Pero la noche siguiente desapareció otro, en circunstancias mucho más aterradoras. De forma similar, uno de ellos se alejó de la fogata para orinar, pero apenas salió del círculo de luz y entró en los arbustos, soltó un grito aterrador que se cortó abruptamente. Esto hizo que los demás corrieran en su ayuda. En ese momento, según el emisario, oyeron algo parecido a un gruñido que los detuvo en seco. Él mismo no vio mucho, porque nadie pensó en preparar antorchas para algo así, pero algunos de sus amigos afirmaron haber visto a una persona aterradora sonriéndoles desde la oscuridad, apenas iluminada por la débil luz de la fogata. En resumen, se asustaron muchísimo y regresaron a la fogata, sin atreverse a dormir hasta el amanecer. En ese punto, los vagabundos se vieron obligados a tomar medidas extremas y pedir ayuda a uno de sus enemigos jurados, la militsilla. Legalmente, la militsilla no tenía base para rechazar su denuncia, así que fue aceptada, discutida durante la pausa para fumar y rápidamente descartada como delirios de vagabundos locos o algún tipo de broma. Los policías ya tenían bastante trabajo. Pero una nueva desaparición los obligó a reconsiderar y actuar. Un ciudadano de la ciudad desapareció. Un tipo simple y normal, al que le gustaba beber y conducir su coche en su tiempo libre. Según su esposa, era un hombre de familia responsable que nunca se iba por mucho tiempo sin avisar. Pero pasaron 2 días y no había rastro de él. El último lugar donde fue visto fue, como ya habrán adivinado, ese mismo cooperativo de garajes, cerca del refugio de los vagabundos, donde dejó su coche y se fue a casa usando la ruta más familiar y corta, las viejas vías del tren. Conectar su desaparición con la de los vagabundos era, por supuesto, lo más lógico. Como se ve en las fotos, el bosque rodea las vías por ambos lados. La situación es similar en la otra dirección, excepto que allí hay un puente, visible en la imagen. Decidí no subir a ese puente, porque vi un cadáver ahí en mi infancia, y no me dejó recuerdos agradables. Después del puente hay más bosque a la derecha y un muro de concreto a la izquierda, que separa el ferrocarril de unos viejos almacenes. Estaban casi abandonados entonces y a mediados de los años 2000 fueron demolidos. Después se construyó ahí una especie de mercado de materiales de construcción, pero ahora también está abandonado. Supongo que este lugar simplemente tiene ese destino. Así continúa durante aproximadamente 1,5 kilómetros hasta llegar a zonas más o menos civilizadas de la ciudad. Al principio, sospecharon de los propios vagabundos, obviamente. Pero, por otro lado, si alguno de ellos fuera culpable, habría huido después de que su emisario informara a la militsilla. Aún así, enviaron a un operativo a interrogarlos, aunque o era un imbécil o los vagabundos habían abandonado su lugar habitual, porque no encontró a nadie.
Mientras tanto, mi abuelo tomó a un grupo de subordinados y fue a revisar esos viejos almacenes, que eran el lugar obvio para esconder posibles cuerpos. Además, en ese momento no había ni un solo guardia de seguridad trabajando allí. Omitiendo los detalles aburridos, lo que encontraron fue una camisa a cuadros con rastros de sangre que, según la esposa del desaparecido, él llevaba puesta cuando salió de casa. Además, había mucha basura diversa y un par de colchones. La habitación donde los encontraron estaba relativamente limpia en comparación con el resto del almacén. Los expertos detectaron de inmediato algunas huellas dactilares y ahí llegó la sorpresa. Se descubrió que las huellas pertenecían a 2 convictos que habían escapado de una prisión cerca de Solikamsk hacía 15 años y que para entonces habían sido prácticamente olvidados. Estaban encarcelados por delitos bastante graves, violación y algo más, hasta donde recuerdo. Uno de ellos era local, el otro había vivido en Moscú. El local tenía 62 años en ese momento, el de Moscú, 41. El siguiente paso lógico fue revisar la dirección donde solía vivir el convicto local que se había fugado. Su departamento estaba en el primer piso, en una zona bastante mala de la ciudad. El complejo de apartamentos estaba en un estado crítico, de hecho ya ha sido demolido, y el departamento pertenecía por alguna razón al fondo de vivienda municipal. El convicto se habría llevado una sorpresa si hubiera decidido volver legalmente a casa, eso seguro, pero de todos modos no vivía nadie allí. Resultó que conseguir acceso no fue un problema, ya que la puerta, que no era más que un trozo de madera contrachapada, ya había sido forzada y la cerradura arrancada. Dentro del departamento, o más precisamente dentro del baño, encontraron, sin exagerar, un maldito pandemonio. Las primeras huellas de sangre estaban en el suelo y en las paredes del pasillo. Y en el propio baño había una bañera llena de partes de cuerpos humanos, pertenecientes en total a 3 personas, aunque las cabezas y los torsos nunca fueron encontrados, hasta donde sé. Al parecer habían sido cortados con un hacha, que tampoco fue hallada jamás. Esas partes flotaban en agua sucia y fría, no tengo idea de dónde la sacaron, ya que el suministro de agua de ese departamento había sido cortado hacía mucho tiempo. El hedor a descomposición y excremento era horrible. El inodoro estaba literalmente cubierto de heces, pero los vecinos no avisaron a la militsilla, lo cual era comprensible, ya que nadie vivía en los primeros 3 pisos, salvo un anciano ciego del segundo. En la cocina había una estufa portátil de gas, una lata grande con restos de sangre, una bolsa de papas medio llena y un montón de huesos humanos simplemente tirados en una esquina. Fue en ese momento cuando la realización golpeó a los operativos. Los convictos, cuyas huellas dactilares estaban por todo el departamento, se estaban comiendo a esas personas. No tengo ni idea de por qué ni con qué propósito, quiero decir, podían simplemente robar comida, como esas papas, pero se las estaban comiendo. Todo apuntaba a esa conclusión. El interrogatorio a los otros inquilinos no le dio a los investigadores nada nuevo. Los pocos que aún vivían allí, menos de 10 personas en total, afirmaron de forma unánime que nunca habían visto a ningún hombre desconocido en el lugar. Sin embargo, el anciano ciego dijo que la noche anterior a la visita de la militsilla a ese departamento, alguien estuvo intentando entrar a su vivienda durante varias horas, sin lograrlo. El caso se volvía más y más serio con cada minuto. 2 operativos se quedaron en el departamento para montar una emboscada, mientras mi abuelo fue directamente a la fiscalía, exigiendo que involucraran a los federales, porque este caso estaba claramente fuera de su nivel y él sabía perfectamente quién tendría que responder por toda esa mierda si la situación se agravaba aún más. Imaginen una masacre más 2 convictos fugados y buscados. El caso le fue retirado sorprendentemente rápido. Casi nadie intentó discutirle. Los 2 operativos que pasaron la noche en ese departamento y casi se volvieron locos por el hedor y el asco fueron liberados de su desagradable tarea, aunque los asesinos nunca regresaron al departamento de todos modos. Todos los involucrados fueron interrogados a fondo por los federales, que se hicieron cargo del caso. A mi abuelo y a sus superiores inmediatos les dieron una buena reprimenda por su negligencia, pero nadie perdió su puesto ni fue degradado. La información que me queda podría clasificarse como rumores contados durante los descansos para fumar, pero si empiezas a contar una historia, tienes que terminarla, aunque no conozca todos los detalles. Los rastros de los perpetradores fueron encontrados no muy lejos de la ciudad, cerca de un gran bosque que se extiende por decenas de kilómetros. Había un lugar allí llamado La Dacha, aunque en realidad era más bien una cooperativa de casas de campo compuesta por unas 40 viviendas. Supongo que la llamada vino de ahí.
Los federales no lograron capturar a ambos, y esta es la razón. Ya los estaban persiguiendo a través del bosque cuando de repente se toparon con el mayor, tirado en el suelo y sonriendo como un loco. Al parecer, su compañero le rompió la pierna con algo pesado y luego escapó solo. Lo arrastraron hasta un vehículo y lo interrogaron, pero nadie logró sacarle una sola palabra. Solo gimoteaba y gruñía como un animal. El más joven nunca fue encontrado, aunque un grupo de búsqueda recorrió todo el maldito bosque con perros. El convicto mayor siguió gimiendo y temblando durante todo el trayecto hasta la comisaría, pero en cierto momento se quedó en silencio. Resultó que se había arrancado su propia lengua a mordidas. Los médicos lograron salvarle la vida, nuevamente según los rumores. No cooperó en absoluto, fue declarado oficialmente demente y encerrado en algún hospital psiquiátrico especializado por el resto de sus días. Ni mi abuelo ni yo podemos garantizar una sola palabra de la parte anterior, como es lógico. Pero solo hay una versión correcta de los hechos, no hay ningún misterio aquí. 2 convictos fugados estuvieron vagando por ahí durante 15 años completos y lograron llegar desde los Urales hasta Moscú. Probablemente pasaron por muchas cosas en ese tiempo. Y en algún punto se vieron obligados a comerse a alguien para no morir de hambre, tal vez a otro vagabundo o a algún turista al azar. Al parecer, esa experiencia les pasó una factura psicológica enorme y desarrollaron gusto por la carne humana. Después de eso cambiaron definitivamente de menú, convirtiéndose poco a poco en un par de malditos animales, si el estado del mayor sirve de referencia. Y solo aquí, en la región de Moscú, se volvieron más audaces y se comieron a alguien que sí iba a ser buscado, porque encontrarlos, básicamente, no era tan difícil. Pero hay otro factor. Tenían un sentido del peligro casi animal, logrando siempre adelantarse a la persecución de la militsilla por 1 o 2 días. Eso es todo. Por cierto, fue realmente inquietante tomar esas fotos, sabiendo que en teoría uno de ellos sigue prófugo, aunque hoy debe de ser muy viejo, y que esos lugares ahora están tan lejos de cualquier civilización como lo estaban entonces. Tampoco me gustaría haber estado en el lugar de ese anciano ciego durante aquella noche. Esta parte de la historia siempre me heló la sangre. Esto ocurrió durante el verano del 96. Este caso difiere de los anteriores porque, en primer lugar, sucedió en una buena zona de la ciudad, en la que yo vivía, y en segundo lugar, porque escuché parte de esta historia de primera mano, incluso antes de que mi abuelo me hablara de ella. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un hombre irrumpió en la comisaría de mi abuelo, delirando como un lunático y sosteniendo a una mujer llorando con el vestido rasgado. Después de lograr calmarlo, los oficiales de turno empezaron a escuchar su historia. Él, de 32 años, un pequeño empresario, había recibido la visita de unos amigos esa noche y le pidió a su esposa, de 27 años, ama de casa, que tomara a su hijo, un bebé de 8 meses, y saliera a dar una vuelta alrededor de la manzana. ¿Qué tipo de visita y qué tipo de amigos te hacen pedirle a tu esposa que se lleve a tu hijo y salga de casa a las 11 de la noche? Es una cuestión aparte. Algunos investigadores intentaron vincular esa visita con lo que ocurrió después y con posibles cobros de protección, ya que tanto él como su negocio iban bastante bien, pero volveré a eso más adelante. Después de aproximadamente 1 hora y 10 minutos, finalmente logró deshacerse de sus amigos y empezó a preocuparse porque su esposa aún no regresaba. Cuando salió de la casa no pudo verla por ningún lado y comenzó a rodear el complejo de apartamentos gritando su nombre, cuando de pronto literalmente tropezó con el cochecito volcado, tirado allí en la oscuridad. En ese camino no había faroles entonces, y no los hay ahora. Los más cercanos están a unos 30 metros, cerca del sendero que corre a lo largo del borde del bosque, así que de noche no se ve absolutamente nada. Cuando se dio cuenta de que el cochecito estaba vacío, entró en pánico de verdad, pero entonces oyó sollozos provenientes del bosque y corrió hacia allí, donde encontró a su esposa llorando y deambulando entre los árboles en un estado casi inconsciente. Al no lograr obtener ningún tipo de respuesta de ella, simplemente la subió a su coche y condujo hasta la comisaría. Mi abuelo tuvo casi el mismo éxito. Ella respondía lentamente y ni siquiera podía recordar su propio nombre al principio. Estaba claramente en estado de shock, así que llamaron a un médico de inmediato. Sin embargo, algo sí logró averiguar mi abuelo, básicamente haciéndole las mismas preguntas una y otra vez. Resumiendo su relato incoherente, esto fue lo que ocurrió. Ella caminaba por ese mismo camino cuando algo grande corrió hacia ella desde la dirección del complejo de apartamentos, la empujó, agarró a su hijo del cochecito y corrió hacia una torre de hierro, para luego internarse en el bosque.
Ella siguió a esa cosa hasta el bosque, pero no logró alcanzarla. Y sí, así fue exactamente como lo llamó, algo, palabra que mi abuelo recordó muy bien. Después de eso surgió una teoría sobre un animal grande, pero hablaré de eso más adelante. El médico que llegó la examinó y encontró moretones y pequeños arañazos, que probablemente se hizo mientras perseguía al secuestrador por el bosque. No se encontraron lesiones más graves, pero efectivamente estaba en estado de shock. El médico recomendó darle glicina o glicerol, no sé qué demonios anoté en mis notas, no me jodan con eso, dejarla dormir y evitar el estrés. Incluso regañó a mi abuelo por interrogarla en ese estado. También recomendó hospitalizarla si su condición no mejoraba al día siguiente. Se decidió, sin muchas esperanzas, realizar una búsqueda mientras el rastro aún estaba caliente, con la ayuda de un sinólogo y su perro. La torre de hierro fue encontrada bastante rápido. A unos 250 metros del lugar donde se encontró el cochecito había una línea eléctrica aérea. Durante la inspección del cochecito empezaron a suceder cosas extrañas. El perro, un pastor alemán de pelo largo, un macho enorme que vi varias veces en mi infancia y que realmente era gigantesco, comenzó a comportarse de forma errática. Gruñía hacia la casa, metía la cola entre las patas e ignoraba las órdenes del sinólogo, quien estaba bastante sorprendido por ese comportamiento en un perro adulto que nunca había actuado así antes. Él fue quien propuso la teoría de un animal salvaje grande que, al no estar el perro acostumbrado a la casa, habría provocado esa reacción. En la tela que cubría el cochecito había un pequeño desgarro al que nadie le prestó demasiada atención, ya que pudo haberse roto al caer sobre el asfalto, cubierto de pequeñas piedras y fragmentos de vidrio, aunque mi abuelo lo anotó de todos modos, tal vez tenía alguna idea al respecto. No se encontraron rastros de sangre dentro del cochecito ni en el suelo o alrededor, ni siquiera cuando lo revisaron de nuevo durante el día. Aún así, el cochecito fue enviado a peritaje, que no arrojó resultados. Cuando finalmente llegaron a la torre, a pesar de que el perro actuaba de manera completamente inadecuada y se negaba rotundamente a seguir el rastro, empezaron a preguntarse qué hacer a continuación. No había huellas evidentes y el perro no ayudaba. Así que el sinólogo fue retirado, mientras los operativos comenzaron a registrar la parte más cercana del bosque con linternas, solo para tranquilizar su conciencia, pero sin resultado alguno. A la mañana siguiente llamaron al hombre cuyo hijo había desaparecido, pero él informó que su esposa no había mejorado y que la estaba llevando a un hospital. Fue internada en un psiquiátrico por un tiempo, pero incluso después de ser dada de alta no pudo contar nada nuevo, como si hubiera perdido la memoria. Solo quedaba una conexión, los amigos del hombre. Pero para no convertir todo esto en uno de esos episodios aburridos de Criminal Rusia, en resumen, no llevó a ninguna parte. Y mírenlo ustedes mismos, el empresario era de poca monta, por decirlo suavemente, y no hubo ninguna exigencia tras la desaparición. ¿Y qué es lo extraño y aterrador de esta historia? El hecho de que un mes después, en la misma casa, ocurrió un caso similar. Dos hermanos, el mayor de 10 años y el menor de 7, jugaban detrás del edificio, rebuscando bajo las ventanas con la esperanza de encontrar algo interesante. Al hermano mayor, naturalmente, los padres le habían encargado cuidar al menor. El resto proviene del testimonio del hermano mayor, después de que su padre lo llevara a la milicia. Faltaba poco para las 10 de la noche, hora de volver a casa, cuando de repente el hermano mayor notó que el menor estaba quieto, mirando fijamente hacia un hueco oscuro bajo el balcón del primer piso. El hermano mayor intentó llamarlo varias veces, pero no obtuvo respuesta. Cuando se dirigió hacia él, se quedó paralizado al ver cómo unas patas cubiertas de pelo aparecían desde el hueco y arrastraban al niño hacia adentro, sin que éste emitiera un solo sonido. ¿Cómo logró distinguir el pelo en la oscuridad? Es una pregunta interesante, ya que no había farolas allí. Al principio se quedó completamente inmóvil, mirando la oscuridad. Por un momento incluso creyó haber visto grandes ojos blancos, algo que en realidad no habría podido ver. Luego salió corriendo tan rápido como pudo de vuelta a su casa, donde su padre estaba bebiendo cerveza después de un largo día de trabajo. El padre, tras darle un golpe por mentir, fue a buscar al hijo menor con una linterna. Examinó cada hueco, pero no encontró absolutamente nada, salvo un agujero abierto en la esquina de uno de ellos, que probablemente conducía al sótano del edificio. Sin embargo, ese agujero era demasiado estrecho para que entrara un hombre adulto, solo un niño. El padre no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Tomó una palanca, forzó la cerradura de la puerta del sótano y bajó.
Desafortunadamente, tras recorrer todo el sótano, no encontró nada. Había un fuerte olor a podredumbre, algo que más tarde fue confirmado por mi abuelo cuando examinó el lugar, y algo más en el aire, un olor extraño, casi pesado, aunque mi abuelo no percibió nada de eso. Al final no se encontró absolutamente nada. Eso es todo. Lo curioso es que yo conocía a ese chico desde mi infancia. Estábamos en el mismo grupo, era un poco mayor que yo, y la historia que contó a la milichilla encaja casi perfectamente con lo que nos contó a nosotros después de esos acontecimientos. Nunca fue especialmente alegre ni el alma de la fiesta, pero después de aquello apenas salía, se volvió bastante temeroso y casi entraba en pánico cuando se enfrentaba a la parte trasera de su propia casa, negándose rotundamente a ir allí. Por un lado, yo personalmente le creo, pero por otro, ¿quién sabe qué clase de historia puede inventar un niño? Sin embargo, está el testimonio de la mujer, que nuevamente estaba en estado de shock y por lo tanto fue una testigo pésima, y el de un perro guardián que metía la cola entre las patas como un cachorro, lo cual es altamente atípico. La versión del animal me parece dudosa. Primero, ¿qué clase de animal disfruta raptar niños pequeños sin dejar ningún rastro? En serio, 2 casos similares en el mismo lugar y en todo un mes nadie vio nada. Y segundo, si tenemos en cuenta el agujero que llevaba al sótano, ningún animal grande podría haber cabido allí. Por supuesto, están los amigos del hombre del primer caso, pero como dije, no tiene sentido, ya que el segundo hombre no tenía nada que ver ni con el comercio ni con el crimen, y habría tenido más lógica robarse a ambos niños. Así que, para ser honesto, no tengo ninguna idea que aportar sobre este caso. Lamentablemente, eso es todo lo que hay. Nunca se volvió a saber nada del anónimo cuyo abuelo era investigador. El mundo mágico de Disney. Tantas cosas suceden fuera de escena y detrás de cámaras para asegurarse de que los visitantes tengan los momentos más mágicos de sus vidas una vez que llegan a la propiedad. ¿Alguna vez has visto un letrero de pintura fresca mientras caminas por los parques? ¿Qué tal a un trabajador de mantenimiento con una bolsa de herramientas? ¿Alguien con casco de construcción? Claro que no. Eso arruinaría la experiencia de que todo en Walt Disney es perfección. Es porque el 99% de todo el trabajo se hace después de que el show termina. Todos los pequeños ratones que mantienen el lugar funcionando como reloj no empiezan a trabajar hasta que se anuncia por las radios que llevamos encima que el parque ya está despejado. Entonces los equipos se ponen en marcha. Mantenimiento empieza a zumbar por todos lados en sus carritos de golf, el personal de limpieza saca las mangueras grandes para lavar cada centímetro de las calles por donde todos caminamos, y a los equipos de construcción se les permite pasar las rejas de seguridad para entrar y hacer lo que sea necesario. Ahí es donde empieza mi historia. He trabajado en construcción casi toda mi vida. Cuando el trabajo se secó en el norte, me mudé a Florida, donde parte de mi familia se había mudado más de 10 años antes. Naturalmente, necesitaba encontrar empleo. Terminé solicitando y siendo contratado por una empresa de construcción cuyo nombre voy a omitir, que literalmente hacía casi todo el trabajo de construcción para el ratón corporativo. Pasaba 5 o 6 noches a la semana en distintas ubicaciones de WDW con mis compañeros, no éramos empleados de Disney, así que no éramos cast members, haciendo lo que nuestro capataz nos dijera que había que hacer. La verdad, era un trabajo bastante bueno, aunque a veces era muy pesado. Piensa cuánta gente puede decir que recorre Magic Kingdom, Animal Kingdom, etc., en plena madrugada, en camionetas, carritos de golf, lo que sea, mientras el parque está casi vacío, salvo por un equipo mínimo. Durante los primeros 6 meses más o menos, me mantuve bastante reservado, hablando solo con el equipo de la empresa para la que trabajaba. Luego empecé a notar los cercanos, que eran muchos del personal nocturno de Disney con nuestro equipo. Los de limpieza, cuando trabajaban en las mismas zonas que nosotros, se acercaban a platicar con los muchachos, al igual que el personal de seguridad nocturno. Poco a poco empecé a conocer a muchos de ellos también. En su mayoría eran muy amables. Llegué a reconocer por lo menos de vista a muchos del personal de seguridad nocturna de los 4 parques y de los hoteles. Por si no lo sabías, Walt Disney abrió en 1971.
No era tan raro encontrarte con alguien que había sido de por vida con Disney o que conocía a alguien así. Más de 40 años trabajando para el ratón, que Dios los bendiga. Incluso mi capataz, aunque no trabajaba directamente para Disney, era uno de esos. Vaya que tenían historias para contar para pasar el tiempo. A medida que me fui adaptando más al trabajo, empecé a sentirme más cómodo con el entorno. Los cast members se volvieron más sociables conmigo, y también logré moverme por los parques sin perderme. Déjame decirte que eso no es nada fácil cuando recién empiezas a trabajar ahí, especialmente de noche. Aunque no está completamente oscuro, hay iluminación mínima, excepto donde colocamos reflectores para trabajar. La seguridad solo usa linternas o los faros de sus carritos, y las tiendas solo tienen luces encendidas si alguien está trabajando dentro. Bastante inquietante, pero a la vez genial. Es como un lugar totalmente distinto al de las horas de operación. De hecho, una vez que fui al parque como visitante, no pude encontrar una atracción a la que quería subirme porque se veía tan diferente de día, con todos los colores, la gente, los sonidos y la música. Después de un año trabajando ahí a tiempo completo, tuve que tragarme mi orgullo y conseguir un mapa. Patético. En fin, conforme hablaba más y más con los cast members, algunos del personal de seguridad y yo descubrimos que teníamos un interés mutuo en lo paranormal. Inevitable, trabajando turnos nocturnos. Escuchaba historias todo el tiempo. El famoso fantasma de Piratas del Caribe. El asesinato-suicidio en una habitación de cierto hotel. Gente que se lanzó desde terrazas en otro. Fantasmas de cast members que murieron y regresan a saludar. Sucesos extraños en atracciones donde algún visitante desafortunado murió. Las historias no paraban. Aunque eran divertidas de escuchar, no voy a mentir, le daban a toda la propiedad una sensación ominosa que un visitante jamás llega a experimentar. Incluso compañeros míos tenían historias. Atracciones que se encendían aunque el sistema de bloqueo estuviera activado, seguir a alguien hasta una sala de descanso y encontrarla vacía, ruidos y voces cuando trabajaban solos. Hace varios meses, al llegar al trabajo, el capataz llamó a nuestro equipo para una junta. Anunció que pronto comenzaríamos una nueva asignación en Magic Kingdom. Íbamos a trabajar en la atracción del tren de la mina de los 7 enanos. Esa atracción abriría más adelante ese mismo año. ¡Qué emocionante! Hasta entonces, desde que había entrado, mi equipo había hecho trabajos rutinarios pero necesarios. Verter concreto, cavar zanjas, arreglar baños. Buenas cosas. Ahora íbamos a trabajar en una atracción. Imaginaba decirle algún día a mi futura esposa e hijos que yo ayudé a hacer eso mientras nos subiéramos al juego. El edificio ya estaba prácticamente terminado, y nosotros íbamos a dejarlo listo para el espectáculo. Ya sabes, hacer que un edificio parezca una mina por dentro y por fuera. Fabricar rocas, fijar joyas, todo eso. Luego nos dijo que, por orden de la administración de Disney, todos debíamos tomar nuestro descanso para comer a las 3 de la madrugada y únicamente en la sala de descanso específica en la que estábamos. Me pareció raro. Desde que empecé a trabajar ahí, nunca nos habían dicho cuándo ni dónde tomar el descanso. Siempre escalonábamos los descansos para que la mayoría del equipo siguiera trabajando. Pero bueno, el ratón pagaba las cuentas, ¿y quién era yo para cuestionarlo? Aún así, pude ver en los ojos de mis compañeros que pensaban lo mismo. Éramos solo 10 hombres en esa asignación, y nos dividieron en 2 grupos de 5. Un grupo trabajaría fuera y el otro dentro de la atracción. Yo estaba en el grupo de adentro. Era un fastidio trabajar ahí. Por el tamaño de los espacios, apenas cabían 1 o 2 reflectores en la zona donde trabajábamos. Daba el efecto de mirar una fogata en el bosque. Mientras trabajabas en una pared, todo estaba iluminado. En cuanto salías de ese espacio, quedabas prácticamente ciego. Los primeros días se volvió un chiste y una competencia de quién se tropezaba más y se daba el peor golpe cada semana, y el perdedor pagaba las bebidas cuando salíamos juntos. Yo pagué 2 veces el primer mes. Gracias, Disney. Tal vez soy paranoico, pero nunca dejaba mi lonchera en el refrigerador de la sala de descanso.
Me pongo insoportable cuando tengo hambre y, después de que me la robaron una vez en Animal Kingdom, no iba a dejar que pasara de nuevo. Así que siempre la cargaba junto con mis herramientas. Estábamos trabajando en el lado opuesto de la atracción respecto a la sala de descanso y ya casi era hora de comer. Limpiamos los posibles riesgos de tropiezo y nos fuimos al descanso. Cuando llegamos a la sala, me di cuenta de que había dejado mi lonchera donde estábamos trabajando. Ni de broma iba a gastar $8 en una gaseosa y una porquería de máquina expendedora de Disney. Les dije a los chicos que iba a regresar por mi bolsa. Así que me fui. Iba apurado porque solo tenemos media hora de descanso y si te pasas aunque sea un minuto en volver a tu área de trabajo, se arma el infierno. Y ya sabes lo rápido que pasa media hora, a menos que estés trabajando. Intentando avanzar rápido, debí haber tomado un giro equivocado en toda esa oscuridad. Mi linterna estaba en la bolsa de herramientas, por supuesto. Trataba de orientarme tocando el riel cuando vi unas luces más adelante. Parecían luces de emergencia, pero eran tenues y parpadeaban. ¿A quién le importa? Cualquier puerto es bueno en la tormenta. Avancé despacio hacia ellas y empecé a escuchar voces, aunque no distinguía palabras. No se suponía que hubiera nadie más en la atracción que nosotros. O eso nos dijeron. Dios mío. Después de todas las historias que había escuchado, por fin iba a tener una propia. Aunque sentí como se me erizaba la piel del cuello, también estaba emocionado. Me gustan las historias de fantasmas y no puedo decir que les tenga verdadero miedo. Solo no los quiero en mi casa. Me asomé con cuidado en la siguiente esquina. Ojalá hubiera sido un fantasma lo que vi. Era un espacio abierto bastante grande y en el centro había una losa de piedra fabricada para parecer una formación natural. 6 figuras con trajes estaban alrededor en círculo. 5 sostenían velas y una leía algo que parecía un pergamino antiguo. Lo que decía estaba fuera de mi comprensión. No era inglés. Cada vez que el que leía terminaba una o dos frases, los demás repetían la última palabra. Mientras observaba, vi un destello de amarillo y azul moverse sobre el altar. Había alguien ahí. Una mujer. Se movió otra vez y pensé que mis ojos me engañaban. Parecía una de esas chicas del programa universitario que trabajan siendo amigas de los personajes. Estaba completamente vestida como Blancanieves. Amordazada y atada. ¿Qué demonios estaba viendo? Tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror. Las lágrimas corrían por su cara, arruinando el maquillaje exagerado. Por más que luchaba, apenas podía moverse. El hombre del pergamino dejó de leer. Los otros sacaron dagas burdamente hechas y se acercaron a ella. 2 fueron a cada brazo, 2 a las piernas y 1 se colocó sobre su cabeza. El líder hizo un gesto con las manos, dijo una palabra incomprensible más y los demás actuaron. Los 2 de los brazos le cortaron desde la mitad del bíceps hasta las muñecas. Los otros 2 hicieron lo mismo desde la mitad del muslo hasta los pies. El quinto le talló lo que parecía una media luna en la frente. Contuve un grito y cerré los ojos. Escuché gritos ahogados y olí cobre, lo saboreé en el fondo de la garganta. Abrí los ojos un segundo y vi al líder sacar un cuchillo, acercarse al altar y levantarle el mentón a la pobre Blancanieves hacia él. Ahí fue cuando me di la vuelta y corrí. Llegué a la sala de descanso y entré casi derribando la puerta. Debía verme fuera de mí, porque uno de mis compañeros dijo, ¿qué demonios te pasó? ¿Y dónde está tu lonchera? No le respondí. Solo me quedé ahí parado. Me miró otra vez y decidió llamar por radio al capataz para que viniera a hablar conmigo. El capataz llegó, me miró una vez y me preguntó si me sentía bien. Negué con la cabeza. Me dijo que me fuera a casa por el resto del turno. Me reporté enfermo los siguientes 3 días. En la comodidad de mi casa intenté racionalizar lo que había pasado. Tenía que ser una broma. Mis compañeros montando una elaborada bienvenida al equipo. World Disney está lleno de chicos universitarios, adolescentes tardíos y veinteañeros lejos de casa, mal pagados, solo para poder poner Disney en su currículum, teniendo sexo y causando problemas cada vez que pueden. Jugando bromas para subirlas a sus blogs o redes. Tenía que ser eso.
La primera noche que regresé al trabajo, tuve que obligarme a no dar media vuelta con el coche cuando el guardia abrió la reja de seguridad. Al llegar a la sala de descanso, uno de los veteranos con los que trabajaba estaba sentado ahí, como esperándome. Me dijo que checara entrada, dejara mis cosas con él y fuera a ver al capataz cerca de la entrada principal. Me pareció raro, porque estaba bastante lejos de la mina y estaba muy mal visto que los no cast members anduviéramos lejos de nuestra área asignada. Se lo dije y solo respondió: ve. Vas a estar con tu jefe, así que sería su problema, no el tuyo. Fui hasta la entrada principal y lo encontré bajo la estación del tren, sentado en una banca. Me dijo que me sentara. Nos quedamos ahí unos 5 minutos sin hablar. Encendió un cigarrillo y yo hice lo mismo. En el turno nocturno podías hacerlo si tenías cuidado. Me preguntó qué me había pasado la otra noche. Me encogí de hombros, miré el suelo recién lavado y exhalé. Puso su mano en mi hombro y dijo que yo era un gran compañero, que los demás me apreciaban, que no quería perderme y que le sorprendía que hubiera regresado después de cómo me había visto. Le dije que no estaba tan lejos de la verdad. Me preguntó si solo estaba enfermo o si había pasado algo. También me preguntó si algún gerente de cast members me había tratado mal y que, de ser así, él se encargaría. Negué con la cabeza y le dije que no me creería y que probablemente me despediría por loco si se lo contaba. Entonces dijo algo que me hizo sentir que estaba bien contarle. He trabajado aquí desde que esto era solo terreno plano y caminos de tierra. Nada de lo que digas puede sorprenderme. Lo miré directo a los ojos. Cuando vi que decía la verdad, empecé a contarle todo desde el principio. Terminé la historia cuando el otro compañero me dijo que fuera a verlo. El capataz se quedó sentado, lanzó la colilla del cigarro y la aplastó en el suelo, un pecado enorme en Disney. Había estado asintiendo durante todo el relato, sin interrumpirme ni una sola vez. Ni una sonrisa, ni burla, ni incredulidad. Pasó una camioneta de limpieza y, cuando los faros nos iluminaron, vi que la sangre se le había ido de la cara. Inhaló y exhaló una vez por la boca. Tenía los ojos húmedos. Por fin habló. Lo que estoy a punto de decirte, chico, no muchos aquí han estado el tiempo suficiente para saberlo, y los que lo saben casi nunca hablan de ello. Es un tema tabú, y los pocos que hablan son demasiado viejos para que les importe o han tomado demasiados tragos. Sonrió sin alegría y continuó. He vivido en esta zona casi 80 años. Apenas he salido del estado, menos veces de las que puedo contar con una mano. Orlando solo se ve así desde hace poco tiempo. Si hubieras visto esta tierra cuando yo crecí aquí, te sorprenderías. Pantanos y huertos de naranjos, nada más. Hasta que el tío Al decidió que este sería el lugar para su próximo parque temático, aquí no había prácticamente nada. Los humanos han habitado esta tierra desde hace muchísimo tiempo. Los Ais, los Apalache, los Calusa, los Timucua, los Tocobago, todos pueblos indígenas que vivieron en o cerca de esta tierra. Antes de ellos estuvieron los paleoindios. Tierras antiguas. No soy historiador, pero supongo que en algún momento se dieron cuenta de que esta tierra estaba un poco echada a perder. No mala, sino caprichosa, como un niño que hace berrinches y no obtiene lo que quiere. Cuando no tenían buen clima o buenas cosechas, descubrieron que un sacrificio de sangre podía arreglarlo. Cada vez que construían una estructura grande en esta zona, derramaban sangre. Y por alguna razón, el sacrificio tenía que estar relacionado con lo que se construía. Si era una estructura religiosa, se sacrificaba a un chamán. Si un colono construía un granero o un huerto, tenía que ser un trabajador del campo. ¿Me sigues? Y tenía que hacerlo la gente importante del lugar, los ancianos, no cualquiera. ¿Sabes la historia de cómo Disney compró esta tierra? La compró usando cientos de empresas falsas, no bajo el nombre Disney. No quería que nadie supiera que iba a construir un parque temático aquí, porque los locales no habrían vendido tan barato. Me pregunto si, en todas esas negociaciones a medias, él o sus ejecutivos alguna vez se preguntaron por qué tantos estaban dispuestos a vender a ese precio. Estaban cansados de hacer cosas despreciables para obtener ganancias aquí. Querían salir. Da para pensarlo. ¿Y cómo es que supuestamente nadie muere en Disney?
¿Por qué siempre declaran a las personas muertas fuera de la propiedad? ¿Y por qué contratamos a tantos universitarios que supuestamente andan descontrolados aquí? Piénsalo. Solo te lo digo porque creo que te lo mereces después de lo que dijiste haber visto. Los poderes que mandan aquí son poderosos. Más que simples ejecutivos de Disney. Prácticamente lo controlan todo. ¿Crees que Club 33 es exclusivo? Se rió, pero sin humor. El club con el que te topaste controla más que un parque temático. Si hablas de lo que viste, tu vida podría estar en peligro. Me quedé ahí, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Era una locura. Y entonces el capataz dijo una cosa más, antes de la última frase que jamás le dije a ese buen hombre. Si crees que eso fue malo, imagina lo que escuché cuando construíamos It's a Small World. Juro que todavía oigo los gritos de esos niños cuando cierro los ojos 40 años después. Mi respuesta: renuncio al mundo mágico de Disney. Todavía me tiemblan las manos cuando lo recuerdo. Odio cada maldito comercial de Disney que sale en la televisión. Y salen muchos. Se me pone la piel de gallina cada vez. Veo que Universal está contratando. Necesito trabajo, debería aplicar.